Capítulo 1. Preludio de la prensa alternativa. Era el 28 de julio de 1990 y Alberto Fujimori era proclamado presidente de la República, perfilándose como la nueva esperanza de este país. Muy pocos sospecharían lo que se avecinaba y de que un nuevo dictador había nacido. En apenas un año y medio, el japonés dio un autogolpe de estado que estremeció el país. Rápidamente contaminó todos los poderes del Estado e instauró un ambiente donde el Fujimorato podía sentirse cómodo delinquiendo casi en total impunidad. Recordemos que en los años 90 no existían ni los aparatos tecnológicos ni la logística que tenemos ahora en esta era digital. Por lo tanto, hacer prensa era oficialmente exclusivo en su mayoría de las grandes empresas y conglomerados que tenían el poder adquisitivo para financiarlo. Fue durante esos años en el que el régimen jugó un papel nefasto en los medios de comunicación a manos de Vladimiro Montesinos, quien era el asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Apodado el Doc del Fujimorismo, sobornó a importantes empresarios, directivos de medios de comunicación y políticos nacionales y locales para que se pusieran a favor del régimen. En otras palabras, tuvo a los grandes medios de comunicación completamente comprados y a su entera disposición. Por si fuera poco, Alberto Fujimori compró diarios sensacionalistas para difamar, atacar e insultar a miembros de la oposición o incluso a periodistas incómodos para un régimen que buscaba un total control de la información. Este fue el origen y auge de la denominada prensa chicha. Una prensa que estaba ciega, sorda y muda ante la corrupción y las demás fechorías del Estado. Los agentes del gobierno eran los únicos que podían decidir qué salía en la televisión y qué cosa debía ser censurada. Esto fue un acto contra natura en lo que significa hacer prensa se refiere, yendo completamente en contra de todos sus principios éticos y morales, porque la prensa tiene como objetivo informar sobre los más diversos temas de actualidad e interés público, comunicando los hechos relevantes y denunciando los abusos con la finalidad de tener una sociedad bien informada. Cosa que no pasaba en la dictadura fujimontesinista, donde se desarrolló un panorama muy oscuro en el que la prensa solo servía para ser un mero organismo propagandístico del Estado. Aún así, también hubo respetados periodistas que marcaron la diferencia y con mucho coraje no se dejaron comprar y se atrevieron a hacer frente a la clase política autoritaria. Aunque fuesen pocos, el más respetado de esa época fue César Hildebrand, quien, por su temprana fama como investigador acucioso y bien leído, así como por sus puntos de vista agudos y provocadores, se convirtió rápidamente en uno de los más grandes referentes en lo que a periodismo se refiere. Hildebrand era un periodista entregado a su oficio, construía sus fuentes en la calle, perseguía todo indicio hasta el final y se preocupaba porque en el Perú, donde ejercía la profesión que amaba, la dictadura de Fujimori llegase a su fin. Inclusive trabajando desde la prensa oficial, nunca faltó a su vocación y se dedicó incansablemente a luchar por la verdad y la justicia, hasta que, en diciembre de 1998, renunció de manera histórica en una transmisión en vivo luego de una discusión telefónica con el entonces presidente del canal, Genaro Delgado Parker, quien le pedía someterse a sus decisiones. Recordemos que, para ese entonces, Genaro ya era parte de la mafia fujimontesinista, como se puede apreciar en uno de los Vladivideos, donde se le muestra el servicio de la dictadura. Por todo esto y ante la negación a nunca callarse la verdad, se fue del canal no sin antes dar un potente discurso que enseña a valorar y a honrar una profesión. Yo soy periodista, yo amo mi profesión, la respeto, la he tratado de dignificar todos estos años, la he tratado de levantar todos estos años, he tratado de decirle a la gente que este oficio es hermoso, hermoso. Nos llevemos a la opinión pública. Y cuando los dueños se molestan y nos maltratan, nos vamos. Pero no hacemos rebeliones. Debido a sus constantes denuncias de actos graves de corrupción, fue que le hicieron blanco de un plan para asesinarlo. A este se le llamaría el Plan Bermudas. Este fue un plan conspiratorio gestado durante el gobierno de Alberto Fujimori, como una manera de deshacerse de los periodistas opositores al régimen fujimorista, de los que César Hildebrand era el más destacado. Fue revelado por el periodista Edmundo Cruz, así como otros periodistas independientes. Esto fue lo que lo llevó durante algunos años a autoexiliarse en España, donde trabajó en diferentes medios de comunicación, ya sea frente a mafiosos, empresarios inescrupulosos o funcionarios criminales.
Hildebrand entendía a la perfección la esencia de su trabajo y, por años, se ha movido a contrapelo de los intereses de personas que, si se lo proponían, podrían haber hecho lo mismo que hoy se les imputa a muchos periodistas mermeleros. Porque el periodismo tiene la obligación de ser una piedra en el zapato de los poderosos, sobre todo en los de aquellos que han sido elegidos por la ciudadanía para el cargo que ostentan, a pesar de los riesgos que esto pueda entrañar. Capítulo 2. La prensa oficial como arma publicitaria. Después de la caída de Alberto Fujimori, desapareció el parametraje total de la prensa. Desde entonces el asunto fue parcial. Los gobiernos y los grupos de poder recurrieron a un mecanismo más discreto, la publicidad estatal y corporativista. La lealtad de cada medio era proporcional al grosor de la tajada de la torta que le tocaba. Cuanto más gruesa, más sometimiento. Y ese siempre ha sido el eterno problema de la prensa oficial, el no poder ser independiente, de estar ligado siempre a intereses de terceros que poco o nada le importa informar a la gente, sino solo de ser el agente político publicitario del mejor postor. Y ojo, acá quiero aclarar algo. El problema de la prensa oficial radica en los dueños, no en sus trabajadores. Cuando un periodista quiere publicar algo y su línea editorial lo lee y le ordena qué debe publicar, corregir y qué no incluir, ya se encuentra en un choque de valores. Mientras que haya periodistas dentro de la prensa oficial que acepten esta situación, este tipo de prensa no tiene futuro, puesto a que el pueblo cada vez le cree menos. Porque seamos francos en algo, sabemos bien por qué lo hacen. Tienen hipotecas que pagar y deudas que saldar. Es por eso que muchos periodistas, aunque sean unos capos en su profesión, no pueden ser completamente independientes en su medio laboral, y terminan denunciando el hecho, pero de manera anónima. La prensa oficial cada vez más se está convirtiendo en un negocio que sirve a los intereses empresariales, aunque Mávila Huertas te diga lo contrario. Hoy, 2018, tenemos plataformas que están permitiendo eso, que el periodista sea mucho más autónomo y que se deba más al periodismo que a los intereses empresariales, por ejemplo. Pero sí hay una diferencia. ¿Tú crees eso que me acabas de decir? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú Sí. crees que ahora la prensa es más libre, más independiente y los periodistas son libertarios, capaces de decir todo No. lo que quieran a pesar del peso de las corporaciones y del imán de la publicidad? ¿Tú crees eso? Mira, yo creo, y te voy a responder con absoluta franqueza, creo que un mensaje tiene que llegar y para eso tiene que existir una empresa que sea lo suficientemente rentable para que el mensaje se transmita. Es decir, no vivimos gratis, no vivimos gratis, no vivimos gratis, no vivimos gratis. Creo Y lo que están el buen haciendo en Estados periodismo- Unidos los periodistas es rebelarse y se están rebelando y le están diciendo a los patrones y a los dueños, basta, basta. Decir que todos han sido mermeleros sería una generalización muy desubicada, pero quiero recalcar que no todos los que hacen prensa han caído en esa suerte de trueque o canje. Hay que decirlo y reconocerlo. La prensa oficial ha tenido buenos exponentes a pesar de todas sus limitaciones. Capítulo 3. El comienzo y auge de la prensa alternativa. Los años pasaron y todo iba como era de costumbre en Perusalén hasta que llegó el gobierno de Castillo, que, en medio de sus errores y aciertos, cerró el caño de la publicidad estatal. La prensa afectada frunció el ceño y presentó sus armas de ablandamiento, pero no logró recuperar lo perdido. Ahora golpea mañana, tarde y noche al régimen, busca indicios de corrupción hasta debajo de las piedras. Y quiero ser enfático en algo y que se te quede grabado para siempre en tu cerebro. Eso está bien, merece un aplauso. Pero resulta que esa prensa, que ya no recibe la publicidad estatal de antes, no tiene ojos, oídos ni boca para otra cosa. Pareciera que, a su entender, periodismo es única y exclusivamente atacar al gobierno. Pondremos un par de ejemplos, los más recientes. El día que el juez declaró saneada la acusación fiscal contra Keiko Fujimori, ningún diario, salvo el diario La Noticia, publicó el hecho en portada. Y otro, cuando la expresidenta del Congreso, Lady Camones, estaba a punto de ser censurada por el escándalo de los audios, casi todos los medios hicieron los desentendidos y solo pocos diarios le dieron cobertura. Se ha puesto de moda eso de taparse un ojo, como los piratas. Ante esta completa hegemonía de los medios de comunicación tradicionales por parte de la prensa oficial, también se fue gestando otro tipo de prensa, la denominada prensa alternativa.
la cual está conformada por personas comunes y silvestres que no están asociadas a ningún grupo mediático que digite, de acuerdo con sus intereses, las líneas editoriales y los contenidos de los medios televisivos, radiales, impresos o digitales que lo conforman. Si bien este tipo de prensa nació gracias a la llegada de las redes sociales, se popularizó este año durante la conferencia de prensa con la que el gobierno rompió el monopolio idiotizante a las que ya nos tenían acostumbrados. Quiero ser honesto en algo. Me encantó que el premier Aníbal Torres se refiera a la prensa alternativa como fuente de información válida. Por supuesto, no soy idiota. Así como en el mundo hay periodistas que arriesgan sus vidas haciéndole rendir cuentas a delincuentes, tiranos y a regímenes corruptos, hay otros que usan el periodismo como coartada para chuparle las medias, plancharle los calzoncillos y besarle las manos a estos últimos. Es por eso que no me compro la pantomima tampoco. Esos medios alternativos también tenían algunos voceros que parecían adoctrinados, adormilados y mansitos. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Una prensa es la alternativa y otra la ayayera, esa que aplaude como foca al gobierno de turno. No por nada, como en la década de los 90, el presidente Pedro Castillo aparentemente también tiene su prensa chicha. En los últimos meses, una serie de pasquines han aparecido en varios kioscos de Lima con una particular característica. Son entusiastas del mandatario y atacan a los líderes de la oposición. La mayoría de estas publicaciones fueron revisadas por caretas y se ha podido comprobar que quienes lo escriben y editan tienen nexos muy claros con el Partido Perú Libre, que, por cierto, presentó una cuestionada ley de medios en un claro intento por controlar los medios de comunicación y vulnerar la libertad de expresión. Capítulo 4. ¿Es la prensa alternativa también mermelera? Al igual que la prensa oficial, la prensa alternativa también corre el riesgo de volverse sobona, y como mencioné anteriormente con la prensa oficial, generalizar que todos son unos vendidos es caer en un error garrafal, como es el caso de algunos periodistas que despotrican de la prensa alternativa. Tal es el caso de Juliana Oxenford, que ante la avalancha de críticas en las redes sociales por burlarse de la prensa alternativa, intentó defenderse inútilmente por Twitter, pero el daño ya estaba hecho. Pareciera que le falla la memoria a la señora Oxenford. ¿Cómo que la prensa sobona ha aparecido de la nada? ¿Qué fueron entonces las geishas de Fujimori o las acomedidas entrevistadoras que se colgaron de los hombros de Alan para darse un bailecito? ¿O los medios que se vendieron en la salita del zinc? ¿O los que se hicieron los locos con el caso Odebrecht durante los gobiernos de Toledo, García y Humala? Eso no significa, claro está, que no haya medios que han aparecido de la noche a la mañana y que tienen por única misión defender al gobierno. No solo son los medios digitales, también los hay en la prensa televisiva, radial y escrita. Sin embargo, esa característica o cualidad no les da la categoría de medios alternativos. Son otra cosa. Tampoco estoy de acuerdo con las estúpidas ideas de Antauro Humala diciendo que en un posible gobierno suyo va a expropiar todos los medios de comunicación y formar un tipo de prensa que él considere apropiada. Las leyes de censura nunca son el plan ni mucho menos el camino a seguir. Aunque sea un abuso tener que padecer a demasiados periodistas hegemónicos increíblemente incultos, lo recalco y lo repito, no se genera una prensa alternativa buscando a dedo a medios pequeños para usarlos como carne de cañón contra la prensa mala. La prensa no puede ser un campo de batalla, una guerra donde para informarse la audiencia tiene que calcular qué tanto calla cada bando. Lo que se debe buscar es crear espacios donde tanto la prensa oficial como la prensa alternativa tengan el mismo trato y puedan participar en igualdad de condiciones, ampliando el espectro, con más canales y estaciones de radio, con financiamiento parcial público y fomentando el crecimiento de pequeñas empresas de comunicación. Esto provocaría que la prensa se regule con la prensa y desarrollaría que tengamos una población mejor informada. Finalmente quiero decir que la prensa en general necesita reencontrar el rumbo. Es preciso recuperar la imparcialidad, la objetividad y la veracidad. Por eso, es necesario que siempre miremos con los dos ojos, no solo con uno. Solo así podremos tener una alternativa a la estupidez, al ombliguismo capitalino y a la dictadura de los comerciantes que ha generado que creamos que sus intereses son los nuestros. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Le ves futuro a la prensa alternativa? ¿Crees que todos son ayayeros del Estado? Y te dejo con una pregunta muy interesante. Dentro de la prensa oficial y la prensa alternativa, ¿qué medios crees tú que son ayayeros del Estado? No te olvides de comentar.
Con gusto, te leeré en los comentarios. Si quieres estar atento a más videos como este, suscríbete a mi canal, dale like y sobre todo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. También estamos en Facebook como Rock Suicida y en Instagram como Kevin-Omega-, donde siempre estaré subiendo contenido extra de este canal. De momento se despide de ti tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar. Tinkuna Kama.